Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, domingo 4 de junio del 2023, vamos a llevar a cabo otros comentarios más de lo que acontece, de cosas absurdas que pasan en México y que por lo mismo toman esa gran importancia, y de ahí el por qué debemos de comentar estas difícil, difícil, compleja y absurda el papel que juega la derecha en México. Pero antes que todo voy a felicitar ampliamente a la maestra Delfina. ¿Cómo se llama por su apellido? Delfina. Y ahorita se me fue sus apellidos. Gómez. Delfina Gómez Álvarez. Delfina Gómez Álvarez, por ese triunfo arrollador sobre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que todavía se encaprichaban en retener el poder en el Estado de México. Sin duda, el Estado de México ha venido representando para el PRI el principal bastión, porque el Estado de México es el más desarrollado, más industrializado, más grande poblacionalmente, y bueno, por fortuna, la maestra hoy marca el cambio de lo tradicional y corrupto a una nueva era de la cuarta transformación y del humanismo mexicano. Felicidades, maestra. Vamos a comentar hoy cosas como las siguientes: la campaña contra libros de texto por contenidos y el negocio de la edición. Claro, la burguesía, los impresores, siempre tuvieron el privilegio del PRI de ser los escogidos para que hicieran el gran negocio con la impresión de los libros gratuitos, los libros de texto para los estudiantes de México. Y hay que reconocer en este caso al presidente Adolfo López Mateos, que por allá en los años de 1960, por primera vez, imprimen los textos del libro gratuito. Yo recuerdo todavía esos libros. También dice aquí, lluvia de amparos contra los nuevos libros de texto. Es una estrategia de los grupos conservadores para frenar los avances del gobierno de la 4T. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el enfurecimiento de la derecha, de la Iglesia Católica? Pues que el presidente López Mateos y muchos maestros, porque yo ejercí la docencia durante 35 años, no solamente en la prepa, en la normalita de allá de Tixtla, la normalita particular, en la normal superior yo di clase durante 12 años, di clase en el Seguro Social, en la secundaria abierta gratuitamente, en la Facultad de Filosofía y Letras donde yo estudié. Entonces, conozco, porque yo participé en los cambios y programas de estudio aquí en la propia universidad. Y lo que la derecha conservadora y otra conservadora no quieren que en la educación se dé una tendencia a cultivar el humanismo, que no se implemente la filosofía, sus diferentes corrientes filosóficas, el idealismo, el materialismo, que no se conozcan las diferentes corrientes de pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta la época actual,
porque para la derecha y para la Iglesia Católica no se debe de enseñar para nada la teoría de Darwin, la teoría de Freud, el marxismo, leninismo, porque eso dicen que es un atentado a la libertad de creencia. Nada más absurdo. Los estudiantes deben de estudiar carreras científicas, tecnológicas, por supuesto que sí, de haber buenos administradores, buenos economistas, buenos historiadores, pero deben de conocer las diferentes corrientes del pensamiento filosófico, sociológico y las diferentes corrientes en la historia. Y eso es lo que la derecha no quiere, porque, bueno, pues ahí se habla de las diferentes teorías que hablan de la verdad de la historia. La reforma educativa en este sexenio apuesta a fortalecer el pensamiento científico humanista. Hay que sacar científicos, por supuesto. Hay que sacar técnicos de las diferentes escuelas, pero con una formación humanista. Del hombre actual, un verdadero científico, un verdadero humanista. Dice también, en el periodo neoliberal, los contenidos de los libros se adaptaron a las exigencias de este modelo. Los fueron haciendo muy individualistas. Hicieron a un lado el humanismo, quitaron el civismo, la filosofía, la ética, la historia, y la historia casi desapareció con el presidente Fox, uno de los hombres más conservadores y más mochos en la historia de los presidentes de México. Dice también aquí, sí queremos científicos, por supuesto, y así lo ha afirmado el presidente, no para que aprendan solo a elaborar la bomba atómica o los misiles que hoy en día sirven para matar miles y miles, como lo que está pasando en esta última guerra que estamos viviendo en Ucrania contra Rusia. Que aprendan eso, pero que sean humanistas, para que sepamos valorar por qué las guerras, quién implementa las guerras. Siempre han sido los países más poderosos, pero no los países, perdón, es un error mío que digo en este momento. No son los países, son los imperios los que declaran las guerras al mundo entero. Eso lo tenemos como conocimiento en la historia de la humanidad. Aquí en el periódico de martes 30 de mayo del 2023 dice: lluvia de amparos, estrategia conservadora. Embestida contra libros de texto por los contenidos y el negocio de impresión. ¿Quién tenía el negocio? Los intelectuales. Claro, ellos eran los que cobraban lo que querían para imprimir millones y millones de textos. Ahora se hacen de manera diferente, por supuesto. Y déjenme decirles que en este caso, la revisión que ordenan los jueces, que no tienen por qué meterse en esto, la revisión de los contenidos de los libros los deben de hacer pedagogos fundamentalmente, pedagogos, maestros con especialidades, con doctorado. Ellos son los indicados para revisar los contenidos de los libros y no tienen por qué ordenar los jueces, que muchos jueces que yo he conocido, no son todos, pero muchos jueces se les olvidaron muchas cosas que estudiaron allá en la preparatoria o en la universidad, porque la ética principalmente es lo que se les ha olvidado. Y entonces están en contra de los nuevos textos y a favor de los libros de texto que se sacaban con los gobiernos neoliberales. Libros donde se formaban robots, no entes pensantes en los alumnos. Dice aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador
criticó la lluvia de amparos contra los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Aseguró que es una estrategia de los grupos conservadores que se oponen a los contenidos y están molestos porque mantenían las ganancias por la impresión de esos materiales. Y están también lloviendo amparos porque los conservadores no quieren que se reformen los contenidos de los libros de texto. Nosotros, dice el presidente, hicimos el compromiso de hacer una reforma educativa distinta a la que impusieron los regímenes neoliberales, aparte de esta elaboración de los libros de texto con nuevos contenidos científicos y humanistas. Ya se tienen toda la producción, ya se empezó, incluso la distribución ahora están amparándose. No solo es por la cuestión de los contenidos, sino también porque tenían el negocio de la impresión las empresas extranjeras, apuntó ayer en la mañanera en Palacio Nacional. Y también dice aquí, reivindicó al exmandatario cuando el presidente López Mateos, que es de los que olvidaron los priistas, siendo de los mejores presidentes de México, los tres mejores, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, pero también tenemos como a Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo de la Huerta y López Mateos, de los últimos del régimen. López Mateos es el mejor sin duda. Yo recuerdo al presidente Adolfo López Mateos, que tuvo por ahí también sus desaciertos y desatinos. Eso también los mexicanos como yo no lo olvidamos porque a mí nunca se me va a olvidar que él fue quien mandó matar al líder agrario Rubén Jaramillo con su esposa y sus hijos pequeños y la esposa estando embarazada. Esto se reprobó a nivel nacional, incluso a nivel de América Latina y el Caribe, porque estos actos son reprobables. Incluso aquí también dice, jueza da 24 horas a la SEP para revisar contenido de los libros. Profesores y directivos de planteles básicos rechazan que la ultraderecha defina los materiales educativos. Pues claro que sí. ¿Cómo es que la ultraderecha va a imponer cuando la educación es de interés nacional, es de interés general? La educación que durante el tiempo del modelo neoliberal, estudiar era un privilegio. No fácilmente podíamos ingresar. Yo nunca hice el intento, pero ni pensar de ir a solicitar ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque mis alcances económicos no eran para aspirar tan lejos. Así que yo estudié aquí en la Universidad de Guerrero y bueno, aquí estoy. No digo que soy de los mejores, pero tampoco soy de los peores. Entonces, quiero decirle que muchos alumnos eran rechazados en la UNAM, y no porque no hubiera cupo, sino porque era la consigna del gobierno federal de no permitir a todos los estudiantes egresados de los bachilleres a que estudiaran la preparatoria.
de la preparatoria a la universidad, a las diferentes carreras. Paisanas y paisanos, vamos a seguir comentando estas ideas absurdas de la derecha y de la ultraderecha mexicana. Vamos a hacer un poquito de historia hablando de los grupos más conservadores de la época de, pues ya de la post-revolución. Vamos a hablar un poco de los cristeros, vamos a hablar un poco del sinarquismo, vamos a hablar un poco de otros grupos conservadores, porque vale la pena hacer historia, porque esto no es un pensamiento surgido hace poco, como los fifís que fueron a gritar las consignas allá en la plancha del Zócalo. El INE no se toca, el INE no se toca, como si lo hubiera hecho el INE, lo hubiera hecho el Espíritu Santo. Y ahora después con los que fueron a desalojar, a los que estaban manifestándose en un plantón, ahí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron porros. Esos son los fifís, esos son los ultraconservadores, esos son los que se oponen al progreso, a un estudio verdaderamente científico, técnico y humanista, principalmente humanista. Paisanas y paisanos, todo por hoy, y nos veremos próximamente en que seguiremos analizando la conducta de estos grupos conservadores y ultraconservadores que se oponen a la nueva reforma educativa implementada por este régimen. Muy buenas noches tengan todos ustedes.